a lo largo de la carrera fui detectando que por eso estamos aquí, que yo decía, ¿por qué solo hablamos de hombres y solo dos escritoras? ¿Qué pasa? Que es que no hay. Y ahí empezó a rumiar eso dentro de mí, a medida que pasaba el tiempo. En el siglo de oro, que viene a ser el siglo XVI, XVII, la mujer no podía escribir. No podía escribir porque eso estaba relacionado con que escribías cartas amatorias. O sea, la mujer, para ser una buena esposa, que había tratados incluso de cómo ser una buena esposa, de Fray Luis de León. Ahí él exponía que la mujer tenía que estudiar libros de carácter religioso y de cómo ser buena cristiana y buena esposa. E incluso llegaron a decir que la mujer era inferior biológicamente, por eso no estaba capacitada para estudiar ni escribir. O sea, Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en la Nino Nino. Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en Un Café en la Nino Nino. Hoy contamos con una invitada única. Ella es Maca. Algunos la conocen como la multipower de Maca. Maca es filóloga, enfocada en la literatura femenina, es actriz en el mundo del teatro, aparte que tiene una imaginación y creatividad espectacular. Asimismo, hace poco ha creado un nuevo proyecto donde va transmitiendo conocimientos de la literatura mezclado con humor y belleza. El objetivo de esta entrevista es conocer mejor qué es la literatura, así como profundizar en la literatura enfocada en la mujer, donde primeramente conoceremos un poquito mejor a nuestra invitada, Maca, qué fue lo que le motivó a estudiar filología, cómo ha sido capaz de unir la literatura y el teatro, cómo está el panorama laboral, entre otras cositas curiosas que se irán contando. Así que bueno, Maca, muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? primero que nada, darte las gracias por invitarme a la Nino Nino. Y con esta introducción, vamos, me has dejado sin palabras, ¿eh? Bueno, me gustaría explicar eso de la multipower, porque habrá gente que dirá, ¿eh? Nada, la multipower fue un proyecto inicial, porque también estuve metida en el mundo del deporte, y fue un nombre de mi cuenta personal, por eso, porque soy una persona inquieta y siempre estoy haciendo cosas, y de ahí pues polifacética, multipower y por el mundo del deporte. Pero bueno, ese fue otro proyecto anterior y con el que hoy traemos pues con muchísimas ganas y contar y explicarles a todos un poco de qué va. Nosotras nos conocimos hace años en una pizzería, trabajando juntas. Tú eras mi encargada. Sí, sí. Qué tiempos. Y entre pizza y pizza las reflexiones afloraban y dar forma a la masa se hacía más ameno. Sí, la verdad que sí. Es bonito recordar el pasado y cómo se ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Recuerdo en aquellos tiempos que estabas estudiando para filóloga. Te veo ahora, años después, conseguiste terminar los estudios, incluso hiciste un máster enfocado en el profesorado. Así que cuéntanos, Maca, ¿por qué decidiste estudiar filología? ¿Qué fue lo que te cautivó? Pues como tú dices, hemos ido cambiando, ¿no?, con el tiempo. Y bueno, yo me metí a estudiar filología hispánica porque de pequeña siempre tuve un gusto por la literatura, me encantaba. Cuando la gente estaba en la calle jugando, yo estaba leyéndome Don Juan Tenorio, de Zorrilla, ¿vale? Y me gustaba, veía el documental, entonces a mí me gustaba el mundo del teatro. Y bueno, con el tiempo terminé bachillerato, hice 2 años de lo que sería artes escénicas en Canarias, pero no pude terminar por cosas de la vida, había que trabajar, ayudar en casa y bueno. Entonces ese proyecto se quedó aparcado, pero no olvidado. La vida siempre te va llevando, empecé en la hostelería, como tú bien sabes, en la pizzería, ahí estuve muchos años y decidí que yo quería seguir estudiando, pero ¿qué podía estudiar? Tenía una mente limitante en aquel momento. ¿Qué decía yo? Que voy a estudiar, si trabajo 40 horas, esto es imposible. Bueno, al final decidí
coger la matrícula parcial y qué mejor carrera donde yo pudiera seguir estudiando el teatro desde dentro. Cómo se engrana por dentro, cómo se hace, ¿no? Y entonces decidí coger esa carrera porque encima me gusta conocer culturas diferentes, viajar, tú sabes. Entonces me pareció que era una buena combinación y por ahí he empezado. Qué interesante, ¿no? Que al final, aunque tuviste ese parón de que no pudiste continuar el artes escénicas, más adelante pudiste volver estudiándolo desde otra perspectiva, incluso al propio teatro también, ¿no? Que actualmente estás yendo a clases, me has comentado. Exacto, sí, estuve unos años sin hacer nada de actuación. Y desde el año pasado, no, el anterior, empecé en clases. Siempre he estado cuando puedo en talleres, pero decidí que era el momento y conseguí unas clases a las que voy los sábados, que me permiten con mi trabajo y demás. Y a la hora de estudiar la carrera, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Era lo esperado? Mira, con la carrera la verdad que me encantó. A lo largo de la carrera fui detectando que por eso estamos aquí. Que yo decía, ¿por qué solo hablamos de hombres y solo 2 escritoras? ¿Qué pasa? Que es que no hay. Y ahí empezó a rumiar eso dentro de mí a medida que pasaba el tiempo. La verdad que la carrera me gustó. Sí es verdad que tengo que decir, sin modestia, no me malinterpreten, pero sí notaba entre mis compañeros, yo era una de las personas más adultas a lo mejor en el curso, pero sí notaba que la gente no, es que es mucho, que es difícil, y yo decía, sí, no sé qué, que yo estoy trabajando, si yo puedo, usted también. ¿Sabes? Notaba un poco eso, ¿no? Es verdad que las clases eran magistrales, yo las disfrutaba, ¿no? Porque a mí me gusta. Pero creo que también está llegando un momento de transformación, que hay que cambiar cosas. Vale, porque es que de alguna manera tú te estás dedicando ahora mismo, ¿no? A dar clases también. Sí. Y ya que lo comentaste, siendo tu alumna y siendo profesora en estos momentos de tu vida, ¿qué tips crees que serían interesantes mejorar o cambiar en la actualidad? Yo actualmente estoy dedicándome a la enseñanza, pero desde otra perspectiva, me refiero. Lo que yo estudié fue literatura y lengua. Yo ahora lo que estoy haciendo es enseñanza de español para extranjeros. Entonces ahí tenemos, por supuesto, contenidos lingüísticos, gramaticales, pero también vemos un aspecto sociocultural. Entonces es un poco más dinámico, hay juegos. Sí es verdad que un profesor tiene que tener empatía, seguir una planificación, por supuesto, pero también muchos momentos de empatizar y saber cambiar. Tú puedes venir con tu planificación, pero a lo mejor tu alumnado no puede seguir lo que tú has planificado y tiene esa capacidad de cambiar. Por ejemplo, eso en la enseñanza de español para extranjeros es más abierta, más flexible. Por ejemplo, en un instituto, si damos lengua castellana y literatura, tienes una planificación que hoy en día, con la reforma de la ley educativa, es más abierta, más flexible, permite más al alumnado que sean ellos los protagonistas realmente y nosotros pues un poco la guía. Es más diferente, ¿vale? Sí es verdad que yo, como ti, que puedo decir es, hoy en día estamos usando mucho las redes sociales, la tecnología de los ordenadores, y es un elemento que se puede incorporar en el aula y es lo que se pide con un uso responsable, pero podemos que sean nuestros aliados, podemos hacer que sean nuestros aliados perfectamente. Y creo que hay muchos profesores que todavía tienen cierta resistencia, no las saben usar de manera ágil también, ¿vale? Esa reforma de la que hablaba es necesaria no solo en institutos, sino también en las universidades, ¿por qué no? Pues sí, pues es muy interesante y sí, de alguna manera la sociedad está cambiando, las nuevas tecnologías y el conocimiento se tiene que ir integrando desde todas esas perspectivas, ¿no? Y con todos los conocimientos y experiencias que has ido adquiriendo durante estos tiempos, ¿cómo podrías definir qué es la literatura? Gran pregunta. La literatura para mí es historia, patrimonio, es vida y recuerdo. Porque y es entendimiento. Porque si yo no entiendo lo que pasaba antes, no puedo entender ahora. Y cuando nosotros pensamos, Dios, el Quijote, ¿no? Los alumnos, Dios, señor, profe,
El Quijote, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra obra literaria. Claro, ellos pueden pensar, esos antiguos, no entiendo, pero es darle al alumno esas herramientas para que vea que eso que ve tan lejano con aquel vocabulario que no llega a entender del todo, es como ir quitando pétalos, ¿no? Para que entienda. Y hay muchas veces que lo que estaban contando en aquel momento sigue pasando hoy. Puedo poner un ejemplo perfectamente. Sor Juana Inés de la Cruz tiene un poema que se llama Hombres Necios, si no me equivoco el título. Pero bueno, ella lo que hablaba en ese poema venía a decir que si la mujer le hacía caso al hombre, era fría. No, perdóneme. Si la mujer le hacía caso al hombre, era una regalada, para que me entienda, una ligera de casco. Sin embargo, si no le hacía caso, era una frígida. Estamos tan lejos de eso, por desgracia. Entonces, ¿me entiendes? Si entendemos lo que había antes, vemos que no estamos tan lejos, que hemos evolucionado en algunos aspectos, gracias a Dios, pero en otros no. Entonces, creo que es interesante. Claro, de alguna manera estás hablando de la literatura en general, pero tú estás especializada o enfocada, perdón, en la literatura femenina. En la encuesta que hice en Instagram sobre esta entrevista que te iba a hacer, una de las preguntas que más preguntaba a la gente es ¿qué es eso de literatura femenina? ¿Qué diferencia hay con la literatura en general, no? ¿Nos podrías un poco, explicar en qué consiste? Cuando decimos literatura femenina, nos referimos a una corriente que estudia y se enfoca pues en esas escritoras, en ese patrimonio de escritoras femeninas que no se han estudiado o que no se les ha dado la importancia que deberían de tener porque se han visto que son iguales, perfectamente tan buenas como sus compañeros. Y es ahí donde se centra esta vertiente, es pues en rescatar, en que se les dé ese reconocimiento, porque ellas encontraron ciertas barreras en su momento frente a sus compañeros que escribían, eran igualmente válidas como ellos, pero sin embargo tenían esos obstáculos que era ser mujer, porque ser mujer tenías que dedicarte al cuidado de tu hogar. Efectivamente, en el pasado, muchas mujeres escritoras, a la hora de publicar sus libros, lo han tenido que hacer de una forma anónima y lo han hecho de una forma anónima o seudónimo de hombres. Mismamente, Virginia Woolf, no sé si conoces a esta escritora. Sí, claro, es un referente esta señora. Bueno, ella, una frase que me encantó, me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantas obras ha escrito sin firmar, era a menudo una mujer. Sí, esa fue una realidad que muchas veces encontraron y de hecho muchos hombres reales firmaban por sus mujeres, ¿vale? Que se hicieron con su autoría y con sus destrezas al final, con su ingenio, poniendo el nombre de ellos. Eso es una realidad que pasó, pero hoy en día tenemos el caso opuesto. Por ejemplo, Carmen Mola, que son 3 escritores que han escrito una novela y son 3 hombres y han puesto el nombre de una mujer. Me pareció interesante ese guiño por eso mismo, ¿no? Porque es como, me pareció está bonito, ¿no? Hacer el cambio, como ese homenaje, ¿no? Sí, es curioso cómo se ha dado incluso la vuelta, ¿no? A todo esto. Pero, ¿por qué crees que en antaño pasaba esto? ¿Por qué una mujer no podía firmar un libro con su nombre? Mira, a lo largo de la historia ha habido momentos, te voy a decir, por ejemplo, en lo que más me centré yo, que es en la época del siglo de oro y el barroco, que es lo más que me gusta a mí, ¿vale? Pero sobre todo, esto es un poco lo que va a ir pasando, ¿no? Y va a ir arrastrando, ¿no? En este momento, en el siglo de oro, que viene a ser el siglo XVI, XVII, la mujer no podía escribir. No podía escribir porque eso estaba relacionado con que escribías cartas amatorias. O sea, la mujer, para ser una buena esposa, que había tratados incluso de cómo ser una buena esposa, de Fray Luis de León. Ahí él les ponía que la mujer tenía que estudiar libros de carácter religioso y de cómo ser buena cristiana y buena esposa. E incluso llegaron a decir que la mujer era inferior biológicamente, por eso no estaba capacitada para estudiar ni escribir. O sea, eso va a ir evolucionando con el tiempo poco a poco. Entonces, algo que vamos a ir arrastrando. Por ejemplo, Sor Juana Inés, inclusive ella se metió a monja
No porque tuvieron llamado, que a lo mejor sí, pero ella misma expone que ella encontró en el convento su salvación, una manera de sobrevivir y hacer lo que le gustaba, que era leer y escribir. Imagínate. Entonces, claro que muchos hicieron eso, porque no se nos permitía. Es que me cuesta como imaginarme esta situación y claro, pensar en el momento presente de qué privilegiados somos, porque se ha luchado mucho para conseguir donde estamos ahora, ¿no? Ahora mismo uno pues puede escribir un libro, puede cantar una canción, puede hacer lo que quiera, pero no hace tanto tiempo atrás una mujer no podía hacer esto. Entonces, olé por todo lo que se ha conseguido. Y otra pregunta, pero en la actualidad, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, ¿por qué porcentaje mayor de autores que uno aprende son hombres? Por esa necesidad que necesitamos de cambiar y de transformar. Ahora es verdad que ha habido un cambio en la ley educativa, en lo de secundaria y demás, y ahora no tienen que seguir un libro como tal, sino todo va a ser por proyectos donde ellos van a ser los protagonistas, ¿vale? Pero es verdad que ahí el profesorado tiene una responsabilidad para recuperar ese patrimonio, porque si no, si ellos nos dan unas propuestas, podemos perdernos que de lo que no se hablaban 3 a que no se hable nada. Entonces hay una responsabilidad, ¿no? Entonces por eso la filóloga, mi proyecto, la filóloga de fuego, que pueden seguir en Instagram, ahí el spam, pues surge por eso, por esa necesidad que vi, ¿no? Haciendo la carrera. Hice mi TFG, mi tesis final del grado, pues también con esa perspectiva que fue la identidad femenina en el teatro de Lope de Vega, por ejemplo. Luego con el máster, pues ya lo enfoqué las programaciones educativas en los centros. Planifiqué todo un curso académico con escritoras. Por supuesto con los contenidos lingüísticos que tiene que haber, pero con eso, ¿no? Y luego, sin ir más lejos, ahora que trabajo como profesora de español para extranjeros en una academia, voy a contar una anécdota, ¿no? Que me confirma que este proyecto que llevo en sí es necesario. Digo un día en clase que tenemos que ver conocimientos culturales, hablamos de Gabriel García Márquez, que es un escritor que recibió premio Nobel y demás, y le digo a ellos que me digan de sus países un escritor que haya recibido premios. Todos buscan información, tal, y todos me dicen, absolutamente todos, escritores. Dejo que termino y les pregunto, miren, ¿no hay escritoras en sus países? Ah, sí. Digo, es curioso, ¿no, chicos? Que ninguno haya propuesto una escritora. Y yo, es verdad, Maca. Digo, bueno, pues para el próximo día, y ellos me buscaron y demás. Pero claro, podía quedar en una anécdota y no hacerles buscar y esa reflexión, ¿no? Y yo los dejé, digo, termine, y les hice reflexionar conmigo. Son adultos, es un B1. Adultos me refiero a gente de 20 y poco años, no llega a 35, ¿vale? Y si estos son adultos, que tenemos herramientas con internet, ¿qué pasará con los adolescentes que son el futuro de mañana? Durante todo este proceso que hablábamos antes de que han habido cambios a mejor, aún hay una base ahí que hay que seguir trabajando y proyectos como el tuyo, el de la filóloga de fuego, es un claro ejemplo. A mí me encanta porque a la vez de que vas conociendo autoras y tú le estás dando ese toque de humor, te lo pasas bien, sí, pero a la vez estás transmitiendo mensajes. Entonces, ole por ti, ole porque hayas dado adelante ese proyecto. Sí, la idea es esa. Yo dije, ¿cómo puedo hacer y contribuir a la sociedad, ¿no? Al final, y a los jóvenes, hablarles en su mismo lenguaje, porque ellos están todo el día con el teléfono, y acercarles esa literatura que vean que no es tan lejos, e irles incorporando esas escritoras, ¿no? Porque ¿por qué escritoras? Sin irnos a fanatismo, de feminismo, machismo, sin nada de eso, ¿vale? Si ellos no tienen herramientas y van a seguir viendo lo mismo, vamos a hacer que su pensamiento sea limitado, no vean otras realidades, solo es lo mismo, ¿no? Ya una visión a lo mejor más patriarcal, ¿no? Y ofrecerles, pues, oye, que mira, que también hay escritoras tan buenas y encima tuvieron unas barreras, unos que encontraron, ¿no? Entonces les vas a hacer pensar, ¿sabes? Y van a decir, concha, yo creo que es riqueza. Entonces yo lo que intentaba hacer en la filóloga, pues unir eso con mi vena de actriz cómica un poco, hablarle desde el humor e ir diciéndole, oye, que está Josefina La Torre, oye, que aquí está Sor Juana Inés de la Cruz, sí, que era monja, la estudié en literatura, ¿sabes que no se casó
por esto y esto y esto. Un poco llevándoles el chisme para así capturarlo, esa venilla de, mira, esto no me lo dijeron en clase. Un poco por ahí. Es la idea. Buscar nuevas formas de llegar a las personas, ¿no? En este caso utilizando las redes sociales, Sí. las nuevas tecnologías. Y algo que te quería preguntar, el ser escritora y ser canaria. Pues si lo que hablábamos antes, si las mujeres encontraban cierta barrera, imagínate, ser isleña, continente europeo, se hablaba de ti, poquito y nada. Ahí tenemos, por ejemplo, a Josefina de la Torre, que cuando murió Rafael Alberti en 1999 dice, ¡ay! Con él ha muerto la generación del 27. Hola, que Josefina de la Torre, incluida con Ernestina, fueron las dos únicas mujeres incorporadas en esa generación del 27 que se les reconoció, y el reconocimiento se lo hicieron a posteriori, y la señora murió en el 2002, ¿vale? Pero en el 99 llegaron a decir eso hasta que la señora dijo, oye, que estoy por aquí, ¿sabes? O sea, y estamos hablando de 1999, se dijo eso, que lo pueden buscar en la prensa, vean las noticias por ahí. Es algo necesario. Total. Y la mujer viva y saca una gran noticia. Con Rafael Alberti ha muerto la generación del 27. ¿Perdona? Y Maca, una duda que me surgió antes cuando hablabas sobre el proyecto de la filóloga. ¿Tú en este espacio que has creado solamente hablas de mujeres? ¿O cuál es el objetivo de este proyecto en sí? El objetivo principal de este proyecto tiene dos grandes objetivos. Uno es acercar la literatura a los jóvenes, por lo que decíamos, ¿no? Que esa necesidad de que ellos entiendan lo que fue el pasado para comprender el futuro, ¿no? Y que muchas veces, pues, al final en la literatura lo que decíamos, ¿no? Se hablan verdades universales. O sea, que lo que pasaba en una época lejana, puedo empatizar hoy con lo que pensaba cierta persona en su momento, ¿no? Esa es uno. Y el otro, pues lo que decíamos, ¿no? La necesidad de seguir rescatando esas escritoras que las tenemos ahí en un cajón, bien puestas, y recurrimos a ellas a las 3 de siempre, ¿no? Esas son las dos principales. ¿Pero voy a hablar solo de escritoras? No. Soy profesora de lengua castellana y literatura. Entonces voy a hablar, pues, muchas veces de tips, técnicas de estudio, material para los chicos de secundaria. Voy a hablar también de escritores que también, en cierta manera, contribuyeron con las mujeres. Por ejemplo, Federico García Lorca. Él era hombre, pero escribió unas obras muy potentes como La casa de Bernarda Alba. Esa obra que nos hace ahí en un retrato en voz de la propia Bernarda Alba, es una mujer que representa el patriarcado. Hay incluso teorías que dicen que si era una representación del franquismo en aquel momento. Porque, no sé, para los que no conozcan esa obra teatral, Bernarda encierra a sus hijas en un luto de años porque su marido ha muerto y no quieren que salga de su casa. Y las encierra. Y ella adentro, ¿vale? Entonces ahí hay una lucha de dos frentes, que es la libertad y la autoridad, representando en una hija y una madre. O sea, échale, ¿eh? ¿Sabes? No puedo dejar de mirar tu expresión, porque la verdad se nota que te gusta este mundo, porque de verdad tu mirada, cuando hablas de Lorca o cuando hablas de Josefina, esta indignación, es que tu mirada lo dice todo. Suena intenso. No, y me encanta que estés en el mundo que te gusta y que no te has quedado ahí, sino que te has formado, te sigues formando, pero a la vez quieres seguir compartiendo, ¿no? a las personas. Y Maca, ¿qué expectativas tienes a largo plazo ya, tanto con este proyecto o a nivel laboral en general? Pues ahora mismo la docencia es algo que me encanta, quiero seguir con ello, y el tema de investigación. Entonces estoy ahí a ver si empiezo un doctorado. Esa es la idea mía, de seguir con esto y seguir con esta perspectiva de género. Porque es que es un llamado, puedo ser
pesada, ¿no? Pero es que siento esa necesidad de, coche, soy mujer, es que tengo que ayudar a ellas. Yo puedo estar hoy en una carrera universitaria, la terminé, trabajar, y ellas no podían. Cónchale, qué menos que yo darle voz hoy en día a ellas, ¿no? Y eso es un poco la idea loca, y espero que a muchos les parezca interesante y que se pasen por allí, por la filóloga, y los animo, la verdad que sí. Te doy las gracias porque de alguna manera estás contribuyendo con tu granito de arena. Muchas gracias. Mucha suerte en todos tus proyectos. Y bueno, ya estamos terminando esta pequeña conversación. ¿Te gustaría mandar algún tipo de mensaje o reflexión a todos y todas las personas que nos están escuchando en estos momentos? Sí, me gustaría mandar un mensaje a todos los que nos escuchan, y es que si en algún momento tú sientes la necesidad de dar cabida a una idea, a un proyecto que te parezca loco y que algunos te digan, eso es mucho trabajo, o esa vocecita que todos tenemos dentro que se llama Trini, pásate por la filóloga y sabrás quién es Trini, ese síndrome del impostor, ciérralo en un cajón, cierra ese síndrome del impostor en un cajón y escúchate y dale luz a ese proyecto, porque te va a hacer sentir de una manera que no te puedo describir. Tu vida a lo mejor no te vas a hacer más millonario, ni muchísimo menos, pero la gratificación que vas a sentir contigo mismo de que le estás dando luz a algo que va a contribuir bien a la sociedad, al grupo de amigos, a ti mismo, es indescriptible, así que te animo a que lo hagas. Y así que me gustaría lanzar una pregunta para el siguiente invitado al podcast. ¿Qué proyecto vas a realizar por y para ti en el futuro? Esa pregunta será de las primeras que se harán a la persona. Así que muchas gracias, Maca, por todo, por compartir tus reflexiones, por compartir tus experiencias, tus momentos, y espero que te vaya todo muy bien. Muchas Nos gracias. seguiremos viendo y Muchas gracias, Luz. Te deseo lo mismo también, que sigas con el podcast, que también has materializado muchos de tus proyectos que surgieron entre pizzas. Así que te animo a que sigas adelante con este proyecto y que sigas invitando a personas interesantes por aquí y que dejen huella, que al final tenemos que dejar historia. es que al final personas como tú, o sea, al final todas las personas tienen algo que contar, ya sea de la literatura, ya sea de la música, ya sea de la medicina, ya sea de las plantas, y un poco ese es el objetivo, de que cada persona desde lo que sabe y lo que siente que quiere contar lo va transmitiendo como quiere y como puede. Mm. Pues que nada, Muchas gracias. gracias. Chao, chao.